Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Juan Rodríguez, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Grupo de Estudios del Exilio Literario desde su fundación, directivo de la Asociación para el Estudio de los Exilios y las Migraciones Contemporáneas y del Comité Editorial de la revista Migraciones y Exilios. Su ingente investigación se ha centrado en la literatura española contemporánea, con especial atención a la narrativa del siglo XX, tanto del interior como del exilio. Así, es especialista en autores tan notables en nuestra literatura como Cadalso, Valle Inclán, Max Aub o Juan José Millas. Tampoco se puede olvidar sus estudios de cine de los exiliados. Señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. ¿Qué te motivó a centrarte en el estudio del exilio en España? Básicamente mi participación en la fundación del Grupo de Estudios del Exilio Literario Español. El grupo es un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona que se crea en el año 93, es decir, este año hemos cumplido 28 años, a partir de una iniciativa del profesor Manuel Aznar Soler, que es todavía hoy su director. Y tomamos esa decisión al constatar que hay un vacío en el conocimiento de la obra literaria del exilio, que el Estado democrático no ha cumplido con su obligación de recuperar ese patrimonio literario y cultural, y entonces pues nos ponemos nosotros primero muy modestamente, luego a partir de que recibimos financiación del Ministerio, pues ya con más ambición, a estudiar la obra literaria de los exiliados. No solamente a estudiarla, sino porque uno de nuestros lemas es que el principal homenaje que se le puede hacer a un autor exiliado es leerlo, pero nos damos cuenta también de que todas esas obras literarias no están a disposición del público, la mayoría de ellas, y entonces emprendemos también la colección Biblioteca del Exilio, con el objetivo de publicar no solamente estudios, sino también esos textos literarios que prácticamente estaban olvidados. Muy bien. ¿Y conoces alguna historia o anécdota cercana a ti relacionada con el exilio que por algo te ha afectado de una manera especial? Bueno, yo no tengo familiares exiliados directamente, pero tomo conciencia de la existencia del exilio fundamentalmente en el bachillerato, cuando me doy cuenta de que algunos de mis autores favoritos, algunos de mis poetas favoritos, pues como Luis Cernuda o Juan Ramón Jiménez, en los manuales de historia de la literatura a partir de 1936 desaparecían. Parecía como si se les hubiera tragado la tierra, ¿no? Porque a Federico García Lorca lo asesinaron, pero Cernuda o Juan Ramón Jiménez siguieron viviendo y escribiendo muchos años. Cuando a Juan Ramón Jiménez le dan el Premio Nobel de Literatura en 1954, él está viviendo en ese momento en Puerto Rico, y no es porque estuviera en Puerto Rico porque le gustara el clima caribeño, sino está en Puerto Rico porque es un exiliado, y eso se desconoce, ¿no? Y esa ya entonces, cuando empezamos con el grupo, ya bastantes años después, pues quizá la experiencia más gratificante ha sido en todos estos años conocer a muchos escritores exiliados. La mayoría de ellos lamentablemente ya han fallecido porque el tiempo pasa, pero en todos estos años pues hemos tenido la oportunidad de invitar a muchos exiliados, de coincidir con ellos en congresos, en actividades. Y siempre lo que se me queda más grabado es el agradecimiento por parte de ellos, porque alguien los tenga en cuenta, ¿no? Porque alguien se preocupe de su obra, de leerlos, y eso es quizá la experiencia más gratificante de ese trabajo. ¿Y lo habéis notado? Cierto crecimiento a la hora de ver que se recupera esa cultura. Sí, yo creo que la labor que hemos hecho ha servido para sembrar un poco la semilla entre los estudiantes, en primer lugar, pero también en la sociedad. Y un poco la muestra fue el año 2019, cuando se conmemoraba el 80 aniversario de ese exilio, pues se organizaron casi un centenar de congresos y actividades en todo el país, la mayoría de ellas coordinadas por nosotros o incitadas por nosotros, y eso es prueba de que va calando también en la sociedad la recuperación de ese exilio. Bien, también hemos leído que el cineasta español más mediático del exilio republicano es Luis Buñuel. En su periplo en México se le considera un doble exiliado en España y de Estados Unidos.
de sus obras como Los Olvidados, Nazarín y Viridiana, ¿cuál crees que es la que transmite mejor su espíritu de exiliado? Pues yo creo que las tres, cada una a su manera, porque de hecho el espíritu del exiliado no se puede borrar, entonces impregna en cierta medida todo lo que hacen los exiliados, de diferentes maneras, pero está presente. Los Olvidados es la primera película personal, por decirlo de alguna manera, que hace Buñuel en México. Hasta ese momento ha hecho un cine más comercial, siempre dejando su huella surrealista, pero hasta ese momento había hecho un cine más comercial, y Los Olvidados es la primera película que hace propia, ¿no? Y es la película de las injusticias, o sobre las injusticias sociales en México vistas por un exiliado. A lo mejor a un mexicano le hubiese resultado más difícil hacer esa película que a un exiliado, y luego le trajo bastantes problemas, ¿no? Porque le reprocharon que era un extranjero, que venía a insultar a México, etcétera, etcétera. El caso de Nazarín es la primera aproximación de Buñuel a la obra de Galdós. Luego haría también la adaptación de Tristana, y ahí, claro, el vínculo emocional con la cultura española está muy presente, aunque Buñuel traslada la anécdota de Nazarín a México y convierte a Nazarín en mexicano. Evidentemente, la aproximación a Galdós, hay un vínculo con la cultura española muy importante. Y el caso de Viridiana es quizá el más significativo, porque Viridiana es la primera película que hace Buñuel en España después de haberse exiliado. En realidad Buñuel, que era muy listo, le coló un gol a la censura. Se hizo un guión totalmente surrealista que se convierte en una parábola de la España franquista, y la censura lo aprobó porque no lo entendió. Y luego el escándalo vendría después, cuando la película se estrena en Cannes. Hay un artículo del Observatorio Romano que llama la atención sobre lo que significa la película, y entonces el franquismo prohíbe la película, y la película no pudo verse en España hasta después de la muerte de Franco. O sea que en diferentes medidas las tres películas llevan la huella del exiliado. Hablando del Balcón Vacío, una de las películas también icónicas, ¿no?, de este tema, queríamos preguntarle si crees que todos los exiliados de la segunda generación vivieron traumáticamente esa experiencia, ¿no? Si fue una cosa general o mucho más selectiva. No, a ver, claro, la experiencia de vivir una guerra, sobre todo con pocos años, ¿no?, de tener que abandonar la casa, el país, de tener que ir a un país diferente, con costumbres diferentes, a veces con una lengua diferente, evidentemente eso traumatiza. No se traumatiza, o por lo menos sí que influye en la formación de cualquier persona, sobre todo si eso sucede a una corta edad, ¿no? Es cierto que esa misma experiencia se refleja de manera muy diferente en los exiliados, y dentro de la segunda generación, más allá del caso en el Balcón Vacío y cómo María Luisa Lío refleja ese trauma que lleva dentro, pues hay circunstancias muy diversas. Incluso hay exiliados de la segunda generación que optan por no querer saber nada del exilio. Hay que tener en cuenta que además el exilio de la segunda generación en México es un exilio peculiar, porque México fue uno de los países de América donde más exiliados acabaron residiendo, cerca de 30.000, y entonces en un primer momento se crean escuelas, colegios, institutos donde se reproduce el plan de estudios español, donde enseñan los profesores españoles exiliados, con la idea de que el exilio acabará pronto, de que cuando la Segunda Guerra Mundial acabe, si el fascismo en Europa es derrotado, ellos podrán volver, entonces no habrán perdido esos años de escuela. Y eso crea en la segunda generación una educación, algunos de ellos hablan de una educación de almeja o de invernadero, ¿no?, porque están rodeados en todo momento del mundo, de la cultura española, de profesores españoles, de los compañeros de clase que son como ellos españoles, y en el momento en el que ese exilio se prolonga y ellos se dan cuenta
de que no van a poder regresar pronto. Generalmente eso se produce cuando ingresan en la universidad o en el mundo laboral, es cuando tienen que integrarse en la vida mexicana, ¿no? Y eso crea una especie de desarraigo, ¿no? De desplazamiento. Ellos, yo que he tenido la suerte de hablar con algunos de ellos, siempre suelen comentar que en México no se sienten aceptados como mexicanos, y cuando vienen a España tampoco se sienten aceptados como españoles, ¿no? Y queda esa especie de desarraigo. A partir de ahí, evidentemente, las soluciones son muy variadas, y cada autor, cada escritor o cada exiliado adopta su manera, o acepta a su manera esa situación, ¿no? La mejor es aceptar la doble pertenencia. Ellos se consideran españoles y mexicanos al mismo tiempo, ¿no? Se ve muy claro cómo sufrían y qué les pasaba, pero ¿realmente podemos llegar a comprender, tú crees, cómo se sentían y qué pensaban y qué sentimientos tenían? Sí, yo creo que cuando lo expresan lo podemos llegar a comprender, y lo expresan en el cine y lo expresan en sus obras literarias también. Yo creo que sí, y cuando los entrevistas a ellos también lo explican. Yo creo que sí. Otra cosa es pues que cada uno pueda llegar a superar, ¿no? Ese trauma o esa difícil situación, pero sí, yo creo que se puede comprender. ¿Cómo la universidad propició el despertar democrático en España tras la muerte de Franco? Bueno, yo recuerdos personales no tengo, porque cuando muere Franco yo tengo vuestra edad, más o menos, y cuando yo ingreso en la universidad en el año 80, pues ya se ha producido la transición. Sí que tengo, bueno, los recuerdos de compañeros, de mis profesores, y que luego fueron compañeros que habían sido, pues por ejemplo, un profesor como Sergio Besser, que había sido expulsado no de la Universidad Autónoma, porque no se había creado todavía, pero sí de la Universidad de Barcelona, por su posición antifranquista, ¿no? Fue un momento en el que se expulsa a él, se expulsa a Manuel Vázquez Montalbán, se expulsa a varios profesores y a varios estudiantes, perdón, eran estudiantes entonces de la universidad, como consecuencia de manifestarse. Yo el recuerdo que tengo, porque la Universidad Autónoma se funda además en el año 68, y el campus de Bellaterra se construye para sacar de la ciudad de Barcelona a los estudiantes más conflictivos y llevarlos fuera para que no molestaran mucho. Entonces el recuerdo quizá más intenso que tengo en ese sentido, ya digamos no durante el franquismo sino después, es de la asamblea unitaria y multitudinaria que se hace el 23 de febrero del año 81, en pleno golpe de Estado, con la radio, pegados ahí a la radio y comentando entre todos y analizando entre todos, pues esa experiencia que parecía que nos tenía que devolver de nuevo al franquismo, no porque Franco ya había muerto, pero sí a una dictadura militar, ¿no? Luego afortunadamente la cosa se resolvió de forma pacífica, no sé si de la mejor manera posible, pero se resolvió de forma pacífica. En la actualidad, ¿nos comportaríamos igual que los que pertenecieron a la segunda generación? ¿O sería más duro para nosotros, o quizás menos, con todo lo de la digitalización? Claro, los tiempos han cambiado mucho, las circunstancias son muy diferentes. A mí me parece que el trauma de vivir una guerra o vivir esa separación radical y brusca y no deseada, no buscada, siempre es duro, ¿no? Es cierto que hoy con las nuevas tecnologías pues las separaciones se hacen, lo hemos visto el año pasado, la separación y aislamiento se hace un poquito más llevadero, y es probable que en el caso del exilio, de un exilio ahora, de proceso de un exilio ahora, pues si no se censuraran las comunicaciones, que también sería posible, pues habría esta comunicación, es decir, las familias podrían hablar por WhatsApp o podrían hablar por diferentes medios con los familiares que quedaban del otro lado. En el año 39
39 eso no era posible, por supuesto, y las familias que se separaban podían estar años sin saber nada de los familiares que estaban en el exilio, de los familiares que se habían quedado dentro. En el caso de Max Au, por ejemplo, él que sale del país en el año 39, después de pasar por varios campos de concentración, llega a México en el año 42 y hasta el año 46 no se puede reunir con su familia. Su mujer y sus 3 hijas se quedan en Valencia en el año 39 y tardan 7 años en reunificarse esa familia. Claro, en esos 7 años las comunicaciones por carta, hay que tener en cuenta que en España se censuraban las cartas, no se podía explicar abiertamente todo lo que uno pensaba, eso era mucho más complicado. Hoy en día seguramente sería más fácil, pero el exilio siempre es duro, da lo mismo que sea en el año 39 o que sea en el año 2021, el exilio siempre es duro. ¿Crees que dentro de todo esto, este conjunto de cosas malas y de cosas muy negativas, podemos sacar algo positivo, ¿no? como bueno, algún tipo de arte Sí, es que solo es algo un hecho trágico, ¿no? No, a ver, sí, efectivamente el exilio, hay un debate incluso entre los propios exiliados de considerar el exilio en negativo o en positivo, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, que fue profesor exiliado, profesor de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México durante muchos años, escribió un artículo muy bonito que se titula Exilio sin fin, donde, bueno, reflexiona acerca de cómo la prolongación de ese exilio durante tantos años lo que provoca es que el exiliado no deje de ser exiliado nunca. Por eso el exilio no tiene fin, pero también dice en esas circunstancias el exiliado puede tener 2 actitudes, ¿no? O una actitud negativa y pensar en lo que ha perdido, o una actitud positiva y pensar en lo que ha ganado, ¿no? En los nuevos amigos, en el conocimiento de una nueva cultura, etc. En el caso de la literatura, el exilio evidentemente tuvo muchos aspectos negativos, pues fundamentalmente la nostalgia, ¿no? La literatura de los primeros años del exilio es una literatura muy centrada en contar lo que ha pasado, en hablar de la República, de la guerra, pero también es verdad que es una literatura que se escribe en libertad, cosa que no podían hacer los escritores en España, ¿no? Y eso, yo creo que eso es una circunstancia en la cual el exilio favorece la creación literaria. Por una parte, la libertad de escribir lo que quieren, lo que piensan, a pesar de las dificultades que puedan tener para publicarlo luego por cuestiones económicas y demás, y por otra parte el conocimiento de lo que se está escribiendo en todo el mundo y fundamentalmente en América Latina. Hay que tener en cuenta que la literatura latinoamericana en esos años 40, 50, 60 es una explosión, ¿no? de riqueza, de calidad, que los escritores que vivían en España no tenían prácticamente acceso. Es decir, cuando el llamado boom de la literatura latinoamericana se produce ya en los años 60, mediados de los años 60, cuando los escritores exiliados pues han estado leyendo a Borges, a Cortázar, a Onetti, mucho antes que los escritores españoles. Todo eso enriquece y es una circunstancia evidentemente derivada del exilio. Por lo tanto, es cierto que el exilio tiene muchas cosas negativas, sobre todo para la persona, para el individuo que tiene que exiliarse, pero también tiene su vertiente positiva, ¿no? Enriquece en cierta medida la creación de esos exiliados. ¿Piensas que es importante transmitir y recibir el conocimiento histórico que aporta este exilio republicano, ya sea en charlas, en clases, en entrevistas? Sí, por supuesto, no solamente el exilio republicano, es importante conocer la historia. Ya sabéis la frase célebre que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Es muy importante conocer la historia, que no se olvide todo eso. Yo tengo todavía recuerdos del franquismo, vosotros no, por lo tanto os lo tienen que contar de alguna manera. Y sobre todo ahora que hay una cierta tendencia a banalizar la dictadura, banalizar la guerra, lo que pasó, etcétera, más que a banalizarlo, a blanquearlo, ¿no? Decir, bueno, no fue tan malo, hubo cosas positivas. Yo creo que es importante conocer la historia y mantener vivo el recuerdo y la memoria de aquel, sobre todo de aquel acervo cultural que durante tantos años estuvo proscrito, durante tantos años fue desconocido y que tiene una notable calidad y una notable entidad, y incorporarlo de nuevo a la cultura española yo creo que es muy importante.
Pues así llegamos al final de la entrevista. Juan Rodríguez, muchas gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros. Compartir este conocimiento. Gracias.